No, pero en el trabajo sí. Pásalo para allá. ¡Ey, no, espérate! La máquina no se apaga. Ok, ya, Daniel, ya saqué otra maquinita virtual ahorita. Bueno, las configuraciones para tener esta parte en la máquina virtual con el server, yo lo que estoy haciendo para trabajar con dos máquinas virtuales es que esta máquina pues, tiene dos adaptadores, ¿no? La que me interesa es el Network Adapter 2, que está asignada a la VMnet 3, en mi caso, la VMnet 3. O sea, hacer una VMnet diferente a la que tienes. En la VMnet 3, acuérdate que la creamos desde cero. Nosotros la creamos, nosotros le asignamos el segmento de red y si no me equivoco, esta es la que estoy utilizando con ustedes. Voy a verificarla aquí en el editor de redes virtuales. Si te fijas, aquí está la VMnet 3 y si te fijas, esta tiene un segmento de red 172.16.00 y esta es con la que estoy trabajando. Aquí están las configuraciones que tengo que tener. Básicamente nada más utilizamos la IP de subred o el ID de red y desactivamos el DHCP, la máscara de subred con diagonal 24, y eso es nada más el apartado de la configuración de la VMnet. Entonces dicha, o más bien para esta VMnet, evidentemente este server está configurado como lo dejamos la última vez. Efectivamente, aquí tengo el DNS. Y aquí tengo los dominios en cuestión, ¿no? Entonces, esa parte no debería tener problema. Nada más, bueno, aquí si te fijas, pues ya también aparece la dirección IP, que es esta de aquí, la que nos aparece la primera, la 172.16.02, que es la que me interesa o es la que estoy configurando. Más bien es el ID de red que estoy trabajando. Entonces, el cliente, en este caso, esta máquina con Windows, este pues es el cliente, ¿no? Este no debería de tener realmente ninguna configuración particular, salvo que la máquina virtual en su adaptador de red debe de tener también asignado a la VMnet que creamos previamente. Entonces en la misma, acuérdate otra vez, la VMnet es el switch que va a conectar las máquinas virtuales. Entonces, si quiero que conecte el servidor con la máquina cliente, pues debo conectarlos al mismo switch, que en este caso es el VMnet 3. Sí, entonces ahí nada más me aseguro evidentemente pues, que esté conectada y que esté asignada también a la VMnet 3, que es donde está conectado el server. Y si checamos aquí con esta maquinita virtual, vemos el apartado de ipconfig, más bien en un CMD, y si te fijas pues ya me aparece ahí la dirección, ¿no? Si te fijas dice 172.16.03. Evidentemente esta, si no mal recuerdo, se la asigné de forma manual. Si te fijas dice DHCP deshabilitado y dice no. Esto evidentemente lo podemos ver desde el panel de control en el apartado redes, recursos, centro de recursos compartidos, en configuración del adaptador y aquí en IP versión 4. Pues aquí está asignado de forma manual estos datos. Nuevamente acuérdate, la dirección IP pues va a tener que ver con el rango que tú hayas seleccionado al inicio. Acuérdate, nuestro rango era de la 172.16.01 a la 254. De ahí cualquiera de esas direcciones siempre puedes asignarle. Nada más ten en cuenta que la 1 es el switch, el 2 es el server y bueno, de ahí puedes seleccionar cualquier otra, ¿no? Por eso seleccionamos la 3.
Y nada más también acuérdate que aquí tienes que asignarle el DNS que va a ser la dirección IP de nuestro servidor, porque es donde estamos configurando el DNS, es donde estamos configurando la resolución de nombres de dominio. Entonces por eso le ponemos estas configuraciones. Y esto es lo mínimo que necesitamos. Como necesitamos conectividad local, es esta de aquí. Y necesito que preferentemente esta dirección sea quien resuelva las peticiones de nombres de dominios. ¿Vale? Entonces ahí queda esta configuración. Y ya con esto en teoría, si le intento hacer ping al server, probablemente me vaya a decir que no, porque volví a habilitar el firewall. Entonces si le pongo así ping 172.16.0.2, si te fijas ya se tardó un ratillo. En cuanto se tarda, viene este problema, ¿no? Si quieres que tu server, por seguridad, los servidores vienen configurados para que no respondan a un ping, una petición de ping. Para hacerlo de forma rápida, lo que haces es ir y deshabilitar el firewall en el server. Es lo recomendado. Lo ideal es que si por alguna razón necesitas que tu servidor tenga respuesta de un ping, lo que hagas es habilitar una regla en el firewall para permitir el ping, para permitir la respuesta del ping, en lugar de deshabilitar el firewall. Por eso se recomienda no deshabilitar todo el firewall, sino que más bien crear una regla del firewall para permitir el ping. Entonces, si te fijas, pues bueno, me está dando aquí request timeout y ahí se va a quedar, ¿no? Porque nunca me va a responder el server. Entonces, lo que hago para rápido, para verificar que tengo conectividad, es que busco el apartado de firewall. Y ahorita para rápido, si te fijas, son tres tipos de redes: red de dominio, red privada y red pública. Ya ves que cuando tienes una computadora, conectas tu máquina a una red, te dice que se detectó la red, que si de qué tipo quieres que sea, público o privada. Bueno, en el server tienes redes de dominio, redes privadas y redes públicas. Y en los tres el firewall funciona de diferente forma. Por lo tanto, aquí necesitamos deshabilitar para que, básicamente necesitamos deshabilitar los tres. Entonces, los tres los deshabilitamos, le decimos que sí. Deshabilito. Digo que sí. Y deshabilito aquí también. Ahí están las tres tipos de redes deshabilitadas. Regreso a la máquina cliente, vuelvo a lanzar el ping. Si te fijas, ahora sí ya tengo respuesta. ¿Vale? Entonces, eso me dice que sí tengo conectividad entre la máquina. Otra de las cosas que tengo que verificar o validar también, como recuerdas, el switch o la VMnet es una red virtual. Entonces, en la máquina física, y voy a minimizar esto para que sepas que esto es la máquina física. Aquí sí o sí debo de tener un segmento de red que sea exactamente igual al segmento de red donde tengo los servidores, en este caso el servidor. En este caso, pues si te fijas, tengo un adaptador que se llama VMnet 3 y tiene el segmento de red, o más bien tiene la dirección IP, la 1. En el segmento de red, 172.16. Ahí sí o sí tienes que tenerlo. Si no tienes un segmento que tenga esta parte de aquí en tu máquina física, muy complicada va a ser la comunicación entre máquinas virtuales. ¿Vale? Y esto pues se crea creando la VMnet, el adaptador VMnet. Un comentario que les voy a hacer, muchachos, todo el tiempo que he llevado aquí dando todas las materias en general, he notado mucho que hacen eso, estar grabando todo lo que hago. No está mal, no tengo ningún problema, pero he estado notando una situación muy particular. Cuando les planteo yo problemas que tengan que ver con esto de aquí, la mayoría no sabe qué hacer, porque se acostumbran a seguir exactamente lo que yo les pido que hagan. Y no deben de hacer eso. Deben de entender qué se está haciendo para que ustedes después lo puedan aplicar sin ningún problema y no siempre sencillamente mecanicen los procedimientos que se piden o se hacen aquí. Yo no tengo problema en que graben lo que estoy haciendo aquí, pero más bien les pediría que se concentren en lo que estoy haciendo y si tengan alguna duda del por qué se hizo algo en particular o de dónde están saliendo ciertos números,
pues mejor me pregunte y vemos la forma de volver a explicar lo que estamos tratando de hacer aquí. Porque cada vez que llega una nueva generación, como que cada vez vienen más con ese modo de trabajar, de que están acostumbrados a que les den una lista de tareas y la vayan siguiendo hacia el pie de la letra. Y ese es un problema que ahorita a lo mejor no lo van a ver reflejado, pero ya cuando estén tanto en semestres más avanzados y cuando salgan al ambiente ya productivo, allá no va a haber una listita de pasos que tengan que hacer. Allá nadie les va a estar diciendo que hagan esto y esto y esto. Allá simple y sencillamente les van a llegar con un problema y ustedes lo tienen que resolver. ¿Cómo? Ustedes háganle como ustedes Entonces, nada más es un comentario, no es nada malo ni nada. En internet, en YouTube puedes encontrar miles de videos que te dicen cómo hacer paso a paso todo lo que yo estoy haciendo y ahí puedes pausarle, puedes volver a continuar y todo eso. Hay miles de información, hay miles de páginas donde puedes ver todo eso, tutoriales paso a paso. Pero lo que me interesa más bien es que ustedes entiendan qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Como les digo, esta parte de aquí, lo que estamos tratando de hacer o emular, lo que deberíamos de hacer en la vida real es configurar un dispositivo de esos, un switch, que sería la VMNet, utilizar un equipo como este que está aquí, que es un servidor, configurarle el server y configurar cualquiera de estas máquinas para que se conecte con ese switch a este servidor. Evidentemente eso no lo vamos a poder lograr porque para instalarle eso en este equipo, de entrada nomás tenemos uno que funciona. Y a ese equipo se tarda a lo mucho una hora en instalarle el Windows Server. Y después de eso pues tendrías que acceder al switch, configurar el switch, conectar los equipos cliente para verificar esto que estamos haciendo. Por eso estamos utilizando estas tecnologías de virtualización. Es relativamente más sencillo tener una máquina virtual y volverla a instalar, volverla a generar de forma más rápida que estarlo haciendo en una máquina física. Y aparte pues no tenemos esta parte, ¿no? Deberíamos tener por lo menos unos 5 equipos con arquitecturas para servidor para poder estar generando todos estos escenarios. Pero yo sí les recomiendo más bien eso, chicos, que cuando yo les digo, ¿sabes qué? La clase de tal día va a ser única y exclusivamente para dudas, pues si vengan y con toda la confianza del mundo, externen todas las dudas que tengan. Muchas de las veces también he notado que luego de repente no les queda muy claro esto de qué es el ID de red, qué es el segmento de red, a qué se refiere con el rango de direcciones IP, que si para qué es el gateway, que si por qué le pongo el DNS allí, que si por qué tiene que ser el 0.2, pero nunca me preguntan y nada más se van con la finta de, pues el profe lo puso. Pero ya después cuando les pongo un escenario y les digo, necesito que hagas tu tabla de direccionamiento IP utilizando VLSM, pues ya no saben qué hacer. Entonces más bien yo les recomiendo que sigan los procedimientos que hacemos aquí, pero sí traten de entender plenamente qué se está haciendo. ¿Por qué se le puso el registro? ¿Por qué se le puso el registro A? ¿Por qué se le puso el registro PTR? Porque al final de cuentas son los registros que se utilizan o se dan de alta en un entorno ya cuando lo estás haciendo en internet. Bueno, cuando te encargas pues de hacer este tipo de trabajos, lo que haces pues es gestionar con una autoridad que registra dominios y en esa autoridad te dan algo que le llaman un cPanel, que es básicamente una página de internet donde tú haces este registro de servicios o de registros y ya evidentemente ya con datos ahora sí reales pues ya tienes ahí tu registro. Si configuras de forma errónea algún registro vas a tener problemas de resolución de nombres de dominio. Y evidentemente esta situación cuando realizas todas las tareas tal cual y pues todo funciona, pues adelante, ¿no? Sin problema. El problema viene es que cuando realizas todo esto y surge algún problema imprevisto, es cuando ya luego también ya no sabemos qué hacer. Y es cuando viene el problema de que no supimos por qué le pusimos ese dato, por qué le pusimos o dónde salieron esos números, y por eso no funciona. He estado notando que me preguntan que si por qué no les da conexión, pero en varios he visto que no tienen este adaptador. Tienen las direcciones y todo, pero no tienen el adaptador. Entonces pues ahí nunca van a tener conectividad porque tienen otro segmento y no tienen el adaptador como tal.
Entonces, pues sí le recomiendo más esa parte de ahí, que no solamente mecanicen una secuencia de pasos para lograr una tarea, entiendan qué se está haciendo. Si no comprenden algo particular, pregunte. ¿Sabes qué? No sé por qué le pones ahí bien 3, no sé por qué le pusiste ahí esa dirección, no supe dónde salió esa dirección, cómo sé cuál dirección es la que tiene que ir. Pero mejor pregunten, más vale preguntar, entender y hacerlo que nada más mecanizar una serie de pasos sin saber por qué cada uno de los pasos. Y bueno, siguiendo con la duda que me expresaba por acá su compañero, se supone que ya con esto, ahora sí ya debería de tener pues tanto conectividad con el server, con la máquina cliente. Entonces, en teoría, el dominio que tengo acá pues ya me debería de ser la resolución como tal. El dominio que tengo aquí es gobea.com. Entonces, en la máquina cliente seleccionamos esta parte. Si te fijas, ahí está la resolución del nombre como tal. Sí, ya me aparece el nombre del dominio. Esta parte de aquí es la entidad o el equipo que está haciendo la función de resolución de DNS. Y lo que tenemos acá de este lado es la resolución ya DNS. Si te fijas, pues los dos datos son exactamente lo mismo, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea lo mismo. Por ejemplo, si nosotros agregamos otro registro tipo A, vamos a agregar otro. Y vamos a ponerle aquí test. Vamos a dejarle nada más así, test, y vamos a asignar otra dirección IP, 172.16.0.5, por ejemplo. Entonces ahora, si nosotros solicitamos resolver este nombre de dominio, pues ahora el dato que nos tiene que arrojar es este de aquí. Vamos a reiniciar el servicio para que tenga efectos estos cambios. Y vamos a revisar a ver si nos hace la resolución de dominio. Esto en el cliente, evidentemente. Aquí nada más le vamos a poner test.gobea.com. Y si te fijas, ahí está ya el dato, y ahora sí hay una variación. Aquí dice quién hace la resolución, y aquí viene el dato de la resolución precisamente, el que acabo de dar de alta es test.gobea.com, y aquí está su dirección IP. Esto nada más para hacer la diferencia de que no tiene que arrojar los dos datos iguales. O sea, los datos van a depender, estos datos de aquí van a depender de lo que tengas en tus registros de DNS, y este dato de aquí siempre es el servidor que hace la resolución de nombres de dominios. Sí, pues evidentemente aquí ya tenemos un dominio adicional. Bueno, estos se les llaman subdominios. Cuando va junto con el dominio y ya le agregamos otro dato, esto se le llama un subdominio. Entonces, dicho subdominio está asociado a esta dirección IP. Evidentemente también, si queremos hacer la parte de la inversa, pues tenemos que agregar el registro PTR para hacer la resolución DNS a la dirección IP. Si hago ahorita la resolución DNS hacia la 172.16.0.5, no me va a mostrar nada porque no tengo el registro PTR. El registro PTR es el que asocia la dirección IP a un nombre de dominio. Quiero que haga eso también, pues bueno, en la zona de búsqueda inversa tengo que agregar el registro PTR para asociarlo al registro de tipo A con ese nombre de dominio. No sé si eso resolvió tu duda, Daniel. Sí, de hecho, ¿Cómo? es que cada demanda que yo pretende hacer son máquinas físicas, pero no
O sea, si lo que dices es, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo la posibilidad de tener una máquina cliente y voy a dejar esto aquí. Vamos a suponer, dices, no, ok, yo no tengo una máquina disponible y únicamente puedo ejecutar el servidor. Bueno, lo que tienes que hacer es verificar que sí tengas este adaptador de la VMnet y que tenga, pues, evidentemente esta dirección, ¿no? Que por defecto es la que te va a asignar. Puedes incluso hacer ping al servidor 172.16.0.2 y te debe de responder. Nada más aquí hay que tener cuidado porque como es tu máquina física y tiene múltiples adaptadores de red, si por ejemplo tienes conexión por cable y tienes conexión a lo mejor también por Wi-Fi, cualquiera de esas dos interfaces que tenga un segmento muy similar va a enviar esa petición a una de esas interfaces en lugar de enviársela al servidor. Puedes por ejemplo también hacer lo siguiente: tracer a 172.16.0.2 y aquí en el mejor de los casos te debe de dar un nombre de equipo. Entonces si te fijas aquí ya te arrojó la respuesta y te dio el nombre del equipo. Con este te aseguras que la dirección IP que te está respondiendo sí corresponde a este equipo, o sea, al que queremos hacerle ping. Cuando utilizamos interfaces físicas y virtuales, porque en tu máquina física lo que estás haciendo es utilizar tus interfaces, las físicas como las virtuales, y evidentemente las peticiones le van a dar prioridad a las interfaces de red cableadas, o más bien cableadas. A la Wi-Fi casi siempre lo hace de lado. Entonces ahí nada más asegurarte de eso. ¿Qué otra cosa puedes tener con un conflicto? En algunos lados el segmento de red por defecto muy probablemente también pueda llegar a ser el 172.16. Entonces ahí, si tienes un adaptador, que en este caso es el VMnet, y tuvieras una conexión a tu red, ya sea por Wi-Fi o por cable, y también tengas este mismo segmento de red, ahí tendrías también un conflicto. Tendrías un traslape de redes. Y porque casi siempre todas las redes que se utilizan, casi todas son 192.168/24 o 172.16/24, o sea, las mismas que estamos utilizando. Esto no es un problema, evidentemente, porque son las redes que se supone debemos utilizar: la clase A, la clase B y la clase C. Y todas en su mayoría seleccionan por defecto la diagonal 24. Ahí, si se presentara dicho caso, tendríamos algo así. Si te fijas aquí, tengo un segmento VMnet y es la 10, y luego tenemos la VMnet 3, 172, y luego por aquí la VMnet 8 es 192.168, y por acá la VMnet 2, 192.168. Entonces, por ejemplo, aquí tendría un conflicto, porque la VMnet, si te fijas, es también la 192.168, que es la misma que tenemos aquí, y si te fijas, ambas son diagonal 24. Sí, pues ahí había un traslape de redes si estuviera utilizando ya sea la VMnet 2 o la VMnet 8, cosa que evidentemente no estoy haciendo aquí. Entonces aquí estos dos datos me arrojarían un traslape de redes entre la VMnet 2 y la VMnet 8. A lo mejor cuando son interfaces virtuales no habría tanto problema. Habría más problema, por ejemplo, cuando aquí, si te fijas en la red Ethernet, tengo también la 172.168 y también es una diagonal 24. Y esta es mi conexión local por cable a la red de aquí de TEC, y esta pues no le puedo hacer yo nada. Y ahí otra vez tendría un traslape de redes con la VMnet 2. Eso lo hace directamente a la máquina física, ¿verdad? Sí. Sí, aquí tendría otra vez un traslape de redes. Y evidentemente si tuviéramos esa situación y nosotros por alguna razón en la máquina virtual asignamos esta misma dirección IP, pues van a tener también un conflicto de direcciones IP. Sale, con eso no deberías de tener mayor problema para hacer la práctica y tener tus
máquinas funcionando de forma normal. Que tengo una ¿Es ese? No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Lo tengo que reiniciar? Pero no sé cuánto no, la que estaba un montón de reiniciar es la de la server. Profe, por ejemplo, si quiero borrar una porque ya la regué, ¿nomás la puedo quitar? ¿Se quita su- Para eliminar las máquinas virtuales tienes que hacer dos pasos. Quitarla de aquí y eliminar los archivos de donde los tienes almacenados. Porque si no, se va a quitar de aquí, pero van a estar, Y va a chocar a la otra. van a permanecer los archivos en tu máquina virtual y te va a seguir ocupando espacio. Sí, entonces lo que haces es, por ejemplo, si queremos eliminar esta máquina, voy primero a apagarla. Y yo con mi contraseña. ¿Sale? Entonces verificamos cómo se llama y verificamos dónde está almacenada. Porque ahí me parece, se llama client y está almacenada en esta ruta. Entonces lo que hago es básicamente decirle remove de aquí y le digo que sí. Y aquí se elimina, pero también tengo que ir al apartado donde están los archivos. En este caso, pues es en mi caso particular aquí. Y si te fijas, aquí hay una carpeta que se llama client, pues es de esa máquina virtual. Esta tengo que borrarla también. Ahí la tiene ahí. Sí, casi le hice porque si no, todo mi almacenamiento. Sí, ahí se queda. Ahí se queda. Porque me Sí, le equivoqué. eliminamos y ahora sí ya se elimina la Oh, información. eso es fácil, demasiado. Bendito Dios que no tengo nada. ¿Sale? Y así se eliminan las máquinas virtuales. Pues nada más removerla de aquí, pero los archivos se van a seguir quedando. Ok. Aquí ya la cagué. Y lo otro que te iba a comentar, cuando dices que no puedes ejecutar dos máquinas virtuales, y lo que vas a hacer es utilizar nada más el servidor como máquina virtual, evidentemente aquí, como veíamos hace rato, tengo que verificar que haya conectividad con el server, ¿no? Eso ya lo verificamos. Y en este caso, aquí la conexión que va a hacer, por ejemplo, cuando yo le haga ns lookup y ponga cualquier cosa aquí, voy a poner así povea.com, este comando por sí solito lo que va a hacer enviar la petición de resolución de este nombre, pero no se la va a mandar al servidor cuando ejecute este comando de esa forma, al servidor que yo necesito, sino que se lo va a mandar a su DNS que tenga configurado. Y si te fijas, aquí aparece el DNS al cual le está enviando esta petición. ¿Vale? Si te fijas, aquí dice que el servidor es un nombre desconocido y aparece una dirección IP versión 6, pero esta evidentemente no es a la que yo quiero mandarle esa petición. Ese servidor es básicamente el que me aparece en mi conexión de internet para la cuestión del adaptador de red que tengo conectado ahorita, que es el adaptador de aquí del TEC. Es este de aquí. Este es el adaptador que tengo y por aquí viene un apartado que dice servidor DNS y si te fijas ahí está esa dirección IP versión 6. A este server es al que le está mandando la petición DNS.
¿sí? Y evidentemente ese servidor, pues no es el que estoy configurando yo, ese es el servidor que hace la función aquí del text, y este de aquí pues no me va a dar la respuesta que yo estoy esperando. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es una de dos: o modificas el adaptador de red y le cambias para selección de dirección IP de forma manual para el DNS, y le dices que el DNS es el servidor del 172.16.0.2. Se hace, tendría que hacer lo siguiente: tendría que irme al panel de control, tendría que irme al adaptador de red, y aquí evidentemente pues tengo que seleccionar el que estoy utilizando, irme a propiedades, y aquí mismo buscar, creo que no seleccioné, aquí está, el protocolo internet versión 4. Y si te fijas, aquí tenemos obtención de dirección IP de forma automática, ¿no? Lo que tendría que hacer es decirle aquí, ¿sabes qué? Yo quiero que utilices el DNS IP del servidor. Eso es lo que tendría que hacer. Esto de aquí sí sería automático, nada más este de aquí tengo que ponerle el servidor del punto 2. Es en su máquina. Sí. Y luego, después no tendrían problemas ustedes con su. Sí. ¿Qué Sí, dijo? me quedé entendiendo. Sí, porque evidentemente esta configuración que tenía anteriormente es la configuración específica que me da servicio para tener internet y estar haciendo lo que hago comúnmente sin ningún problema. Si te fijas, entonces aquí donde decía DNS server, tengo todos estos de aquí. Todos estos datos de aquí me los da la red de aquí del TEC. ¿Sí? Cuando yo vuelvo a ejecutar ipconfig, vuelvo a verificar en mi adaptador de correo por cable. Aquí está. Y si vemos por aquí el servidor DNS, ya nada más me aparece. Este de aquí ya no me aparecen todos los demás. Me sigue apareciendo IPv6 porque solamente configuré IP versión 4. Si quiero que desaparezcan también las de IP versión 6, pues tendría que irme también al apartado de IPv6. Dale, vamos aquí. Aquí está para IPv4 y aquí está para IPv6. Le damos propiedades y le decimos aquí que utilice una dirección IP, y ahí evidentemente pues tendría que ponerle una dirección IPv6. En este caso, si tengo la dirección IPv6 del server, pues tendría que ponérsela ahí. Evidentemente esto lo que va a hacer es que nos va a dejar de tener funcionalidad nuestra conexión de internet, y no queremos que pase eso. Entonces, en lugar de hacer todo esto, se hace aquí, no le ponemos esto que hice aquí. Esto va a funcionar, pero solamente para el dominio que estamos configurando nosotros. Para navegar en internet, esto simple y sencillamente te va a dejar de hacer la resolución de nombres de dominios de internet. Entonces, no vas a poder navegar en internet. Entonces, le das OK, cerrar, lo minimizamos, y en lugar de hacer nada más NSLookup, yo le especifico aquí básicamente este comando tiene múltiples parámetros. Pues este es el comando, ¿no? Seguido del nombre de dominio que quieres resolver. Si no le pones nada aquí, va a tomar el DNS por defecto que tiene configurado. Si quieres especificarle un servidor DNS, se lo especificas aquí. Se hace, ahí es donde le ponemos 172.16.0.2 y vamos a ponerle el otro, el dominio, ¿no? Si te fijas, ahora sí, ya no te dice que quien está resolviendo es la dirección IPv6 que teníamos hace rato. Ahora quien está resolviendo es este server, y aquí viene la respuesta. Y la primera vez que, muy probablemente, casi siempre te da un request timeout, pero evidentemente en algún punto te debe de dar la respuesta. Y esto pues es desde tu máquina física. Entonces, si lo quieres hacer desde tu máquina física, nada más ten en cuenta que debes de lanzar la petición o la resolución DNS con esta nomenclatura: el nombre de tu dominio, así seguido de la dirección IP del server. Pero qué tan conveniente ¿Qué tan conveniente?
Depende de qué tan factible sea que puedas tú ejecutar dos máquinas virtuales en tu máquina. Si no puedes ejecutar más de una, pues tendrías que hacerlo de esta forma. Ahorita para este escenario, pues sin problema puedes utilizar tu máquina física como máquina cliente, ¿no? Sin embargo, ya más adelante sí vamos a tener que hacer cambios en las configuraciones del equipo cliente, en donde ya sí va a ser mejor utilizar un equipo cliente que no tenga que tener ninguna afectación. Sí le vamos a tener que modificar, y si utilizas tu máquina física para hacer como equipo cliente, te vas a tener que quitar un montón de funcionalidades que después estabas casi en No, para esta por eso práctica no en necesitas hacer particular, la no hay ningún problema si utilizan su máquina física, pero para las demás prácticas que vienen, lo ideal sí es que utilices dos máquinas virtuales por unidad, con el server y la de un equipo cliente. Ya está. Sí. Dándome de Bueno, la mitad. me llevamos la mitad. Las dos. Pero pues el crear la máquina virtual no ya viste que sí corren las dos, ya aprendiste la otra también. ¿Alguien más tendrá alguna duda? Tienen que ser las dos al mismo tiempo. Sí, porque después Después de que nos, bueno, yo ya tengo lo del DNS con el nombre y el .com. Después de ahí seguirá agregando el user address y después la otra, el otro. ¿Ya creaste nada más el dominio? Sí. ¿O ya creaste el dominio y agregaste los registros? No, nada más he creado el dominio. Pues te falta agregar el registro A y el registro PTR, la zona de búsqueda directa y la zona de búsqueda inversa. Sí, lo que veía que ahorita tenían que ser los dos, y entonces es lo que nos falta también. allá. Es que uno es de la página virtual y otro es de la actividad. Sí, sí, o sea, si puedes pasar de una a otra y no se te va trabando ni nada, es que ya sabes. Este es el ¿quién te está refiriendo? La mía, la de cliente me está Yo creo que se puede crear otra. Es que si vamos a seguir usando otra, la que tengo para gimnasio, dejo esto De hecho, la ventana de tu compu porque se va a llevar demasiado tiene que ser almacenamiento. resuélveme este Aguanta, tú sí dominio, puedes. este server. Falta poner otro decir ¿Qué quería que te mordía? 2 para este. No me ya. No. Si lo tienes configurado, Tú sabes la historia, pero tengo una bueno, no tenía. Tengo una computadora que se puede decir de la más facilita de esas que para primaria y Word y Excel y ya. Y eso lo que hice una máquina virtual para chanta. Dios mío, dio la guerra de su vida. Yo ahorita la quiero crecer, pero como también tiene un HDD, no, pues imagínate cuánto se va a aprender. Me desesperó y lo apago. Y eso estaba pues por su apago.